Buenos días, estamos aquí en la provincia de León, municipio de Villamarín, donde yo pasé muchas infancias en Villamarín, muchos veranos, y vamos a subir al Estorbín de Valverde, que es el techo de ayer. El otro día un hater me puso algo de lo de ayer, de lo de ayer, pues dije, pues nada, tranquilo hombre, voy a subir al pico de tu concejo. Para allá vamos, para el Estorbín. Cruzaremos el pueblo de Tonín de Arbás y para allá vamos. Bueno, ahora mismo aquí hay 1 grado bajo cero, de la que veníamos. Tenemos que meternos por ese valle de ahí, se llama el Valle del Cuadro. La ruta de hoy van a ser 16 kilómetros, casi 17, y unos 1000 positivos, ¿no, Fran? 1000... Menos de 1000, mirad. Menos de 1000, ¿no? Aquí tenemos el río. Vámonos. Allá vamos. Nada, ya vamos, tranquilamente. A topi. Acompañados, ¡vamos! Ahí va la vaca. Mira qué guapo el río. Mira qué guapo el buzón, El lavadero del pueblo, muy bonito. Funcionando, que es lo que me gusta a mí, que las cosas sigan funcionando. Hay que mirar por ello, Entonces nada, seguimos la pista, cruzamos el río. Y por la pista para arriba. Bueno, si picasteis algo, pero si no... Me había picado. Estamos ascendiendo hasta el kilómetro 1,5 así aproximado, que vamos a coger y cruzar al otro lado del río, por el puente de los Juncales. Seguimos. Qué guapo, el valle. Vamos a parar. El Estorbín de Valverde. Hasta ahí hay que llegar. Por aquí nosotros continuamos por el Valle del Cuadro. Seguimos. Ahí está Fran postureando. Después como una valija. Bueno. Vista atrás del valle. Puente de los Juncales. El terreno ya cambia aquí, Aquí ya pista nada. Empezamos a coger altura. El río ya nos queda abajo ya. Cruzamos Reguerín. Abajo zona de cascadas, chicos. Bueno, primer giro del día. Vamos por la ruta y giramos a la izquierda. Y vista atrás. Qué guapo el valle. Bueno, aquí tenemos
la zona por donde vamos a volver. Allá al fondo se ve el camino. Y tenía otra zona de escoba y arbusto complicada. Enganchados. Cuidado con aquí, con el alambre este, de espino. Espino oxidado por aquí, hay que tener cuidado. Bueno, estamos ahora por los prados de Gorbicente, vaya nombres, y tenemos que ir para allá, a esta zona de aquí, cruzar aquí. Vamos a volver a cruzar el arroyo que cruzamos antes, lo cruzamos otra vez, se llama Calear Arroyo. Y vemos aquí un montón de matorral, no sé cómo estará la cosa. Venga, va. Va, estoy un poco atajo. Creo que atajamos un poco. Sí, tenemos que ir Más allá. de aquí. Los 180 grados serán ahí. Más allá. Igual tenemos el tirado ahí de frente. Lo que decía Bele abajo. Venga, Da igual. seguimos. Tampoco fue tan problema. Ahí tenemos el camino a nuestra izquierda. Arroyo Calear. Para arriba. Bueno, seguimos subiendo. Por ahí vamos a bajar. Y ya creo que damos aquí un giro, igual esta vista ya no la vemos más. Seguimos ascendiendo y vamos dejando el valle atrás y a nuestra derecha. Vista atrás. Curva del kilómetro 405. Justo zona de pisteo, pero cuesta, Fran, la cuesta, Calienta, lenta. Continua, sin parar, sin descanso Y con solecín. y pegando al solano. Con lo que le gusta a Fran el sol. Menos mal que no tiene el norte. A ver, parece que va necesitando oxígeno hoy, sí, hoy sí. Hoy igual llegamos con oxígeno. Joder, la subidina. Vamos por este camino, si queréis llamarlo camino, y vamos a salir ahí. Llegamos a este primer hito y enfrente tenemos. Y después, a nuestra espalda, tenemos el Collado Bermeja, que es por donde venimos. Enfrente el Cueto de Restiello, el Pájara y el Cellón. El Cellón es famoso porque lo vimos en... Y si no me equivoco, eso que tenéis al fondo... No me equivoco. A ver, mira lo que tenemos al fondo. ¿Qué es eso? Sierra del Aramo al fondo. Ahí tenemos a la derecha la Mostayal, Solina. El Collao que continúa toda la Sierra del Aramo, la Gamonal. Y aquí el Gamoniteiro, que Abel, que tiene una vista de la Virgen, vista de águila, vio perfectamente ya ahí las instalaciones de radio y televisión. ¿Las pillas? Sí, muy de lejos, pero las pillo. Y a la derecha del todo escondidín ahí detrás, el Monsacro. Qué guapo. Nuestro pico de hoy. Bueno, llegamos aquí a Pico el Pago con su pedazo ojito de piedra. Primer pico del día. Allá vamos, para el Estorbín.
Dirección a aquel pico debe ser. Aquel debe estar más corralinas. Corralinas, tenemos que ir. Creo que aquí lo pasamos. Venga para arriba, por la escoba. Vaya tela. Se me engancha la mochila, ahí está. Pasando a gatas, señores. Porque se me engancha la mochila. Ah, Dios, qué dura es la vida del globero. Estoy grabando. Vaya odisea, chaval. Espera que me cayó la bebida. Claro, es que nos enganchamos en todo. Ahí al fondo, aunque no lo creáis, va Fran. Mi madre. Hostia. Vale, aquí parece que está mejor. ¿Dónde? Aquí no, ¿por dónde vas tú? ¿No está mejor? ¿O? Sí, oh. Hostia, no hay que agacharse por lo menos. Joder. Vaya movida. Promovida por el ayuntamiento. Aquí parece que hay más camino, menos mal. Ya estamos saliendo del monte bajo. Al fondo, el macizo de Ubiña. Cerca ya del siguiente pico. Aquí el Estorbín lo tenemos tapado, ¿eh? Hacemos un poco de travesía por la ladera y, bueno, desde las Corralinas vamos a subir al Cuérrabo, cresteamos y al Cuadro. Y al fondo el Cuérrabo. Bueno, por ahí anda en el centro la forqueta del Portillín. El paso que va a la zona de los Fontanes. Ahí, los Huertos del Diablo, Peñarrueda, a la izquierda Peñavilla la Grande y a su izquierda la pequeña. Pues mira a ver, y si me llama a mí te pego. Guapo, guapo aquí todo el macizo. Abrir, coges las llaves tú de casa y abres y Ah. dejas la última mesa. Dentro flechas y títulos. Bueno, después de disfrutar de las vistas de Ubiña, que están ahí detrás de Fran, Viñas, fontanes. aquí está Fran y ahí está Ubiña. Pues ya seguimos ya hacia el pico este. Y después al Cuadro, que es ese que tenemos ahí. Foto artística de Abel. Dirección Este es el que me va a subir al Cuérrabo. al Cuérrabo. Ven para acá, bonito. Bueno, si está aquí Carla, La monta. coge el caballo y ¡pum! Para el Estorbín en media hora. Un saludo para Carla. Y para David también, el doblado también. Un saludo. Y al fondo, bueno, aquí el Cuérrabo. Y al fondo, el Cuadro. Con todo el macizo de Ubiña. Voy a meter un set de pie. Me voy a meter en el sillón. Y al fondo, el Aramo. Hay que probarlo. Bueno, Churri, aquí tienes la prueba. Un trozo. Un De trozo que grande. están comiendo tu bizcocho, ¿eh? Ese es el que probé yo. Fran, coge el otro. Vaya por Dios, tío. ¿Verdad? Ahí está. Está muy rico, Churri, muy rico. Buenísimo. Ahí está. Me cago en Venga. la mar. No, no, más veces. No Puedes son bien hacer- quedados, lo están diciendo en serio, ¿eh? Puedes hacer las que quieras. Hala. Sin problema. perfecto. Hostia, está buenísimo. Yo también lo estoy comiendo, ¿eh? Encima no está muy dulzón. A mí es lo que me gusta, que no esté muy dulzón. Esponjoso. Hostia, no está criminal. Vamos a tener que hacer un par de picos más. Dulzón ya estuve, Fran.
No, no soy mucho dulce. Me gusta. Pero digo tú, que tú ya es dulzón. Ah, bueno, eso sí. Para compensar. Ah, no, amigo, pensé que tienes. No, no. Dulce todo lo que quieras. Salado no, y amargo tampoco. Bueno, cresteando. Oye, cogimos altura, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Cresteando hacia el pico del Cuadro. Bueno, pico el Cuadro y ahora sí, ahí tenéis el Estorbín, que lo habíamos dejado de ver. Mira el Aramo cómo se ve ahora, distinto totalmente, ¿eh? Manda huevos, chaval. Mira Monsacro. Mira Oviedo, chaval. Mira dónde está, chaval. Coño, mira Gijón. La térmica. Ya jodió las vistas, hombre. Ubiño al fondo. Guapísimo ahí. Masacro, seguro. Al fondo el Estorbín. Justo detrás, bueno, delante de Fran y de Abel. Iniciamos el descenso hacia Cueto, Los Barriales. Ahí enfrente. Y ya después cogemos toda la cuerda para llegar al Estorbín. Bajaremos y bajamos por aquí para ir de vuelta. Esto de aquí ya es frontera de Asturias con León. Venimos de allí, joder, lo que bajamos en un momento, ¿eh? Y ahí está el Estorbín. Fondo, todo el macizo de Ubiña espectacular, unas vistas guapísimas del macizo. Y a su izquierda ya podemos ver el Cordal de la Bayota, la zona de la Mesa y la Tes en la Magrera. Guapísimo. Ahí está Peñacerreos, que también subimos. Llegando a Cueto, Los Barriales. Asturias, señores. Venga, bajamos hacia Estrella Cuanja, que es esa vaguada, bueno, ese collado que está aquí enfrente, y ya iniciamos subida al Estorbín. Después bajaremos y bajaremos por aquí. Lo que vimos al principio. Estrella Cuanja. Las cascadas tienen que bajar y pasar. Creo que será todo el valle esto abajo. Pero ese. Eso no. Cresteando ya aquí los tres mosqueteros para llegar al Estorbín. Y ahí tenéis la zona asturiana. Qué guapo se ve. Asturias, mira una va. Bueno, ya estamos aquí en el collado Estrella de Cuanja, que creo que también es pico, no lo sé si es el piquillo que está ahí antes del Estorbín, pero bueno, de aquí es de donde tenemos que después coger el camino para abajo para volver. Límite territorial, ya lo veis. Subiremos el Estorbín, volveremos a bajar y para abajo. Iniciando última subida hacia el Estorbín de Valverde. ¡Vamos! I home, na 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 Subida na y botón na. para abajo ya. Na, ni no ni no ni no ni I home, I home. Mira todo el valle, qué guapo, espectacular. Llegando ya a la cumbre de hoy, el Estorbín de Valverde. A mi izquierda, Asturias.
Uy, una Cruz de la Victoria, qué guapa. Cima, 2123. Señores y señores. ¿Cima en dónde, Fran? ¿En dónde estamos, Fran? En el pico Estorbín de Valverde. ¿Y cómo llegamos aquí? Sin ¡Señores! ¡Vamos! a Topi. ¡Qué guapo! ¡Qué guapa! Como la que hay en Sigrava, por eso quería subir yo a Sigrava. Estorbín en asturiano. ¿Qué he puesto? ¡Qué guapo! El buzón. Dos paisaninos haciendo cumbre. ¡Qué chulo! Ahí está. No había visto los paisaninos. Sí, está muy chulo. Chulos, chulos. Es que no quiere que diga. Bueno, ahora tenemos que recorrer todo este valle para abajo, cuidadín. Guay se ven, ¿verdad? ¿Y cómo es la bicha esa? El macizo central. Por ahí está el corte del Cares y el occidental, con Peñasanta a nuestra derecha. Ahí está Oviedo. Toda la Sierra del Aramo. Y aquí, bueno, de las mejores vistas que he visto yo de Ubiña, aquí, Ubiña se ve entero espectacular, Bajamos ya para coger toda esta bajada, señores. Vamos allá. Vamos a ver de dónde nace. Ahí está, mirad. Nacimiento. Camino precioso el de bajada, Zona de bajada complicada por aquí, Poco a poco. Siguiendo el track poco a poco. Otro reguero. Sin track por aquí no se puede venir. Hay mucha cotolla, mucha vaguada que te deja en medio de la nada. Entonces hay que seguir un track. Pero tira recto que vamos allá abajo. Aquí está agitado, pero bueno, hay que seguir el track mejor. Aquí tenemos setapiedras. Sí, sí. Pero hay un salto ahí, ¿no? Sí, sí, hay un salto. Me tienen vallas ahí, tío. Sitio guapo, guapo. Bajando. Esa es la vaguada que grabé antes, A continuación. Ahí tenemos al fondo la cascada que grabé antes. No se aprecia mucho con la GoPro. Vamos a ver si se llega hasta la base, que parece que sí. Mira qué agua cristalina. Cruzamos. Bueno, aquí se pone un poco más complicado, A ver si nos deja el río. No, aquí para. Aquí ya se encajona muchísimo. Qué guapo. Y allí, donde estábamos antes.
Un meandro aquí precioso. En la Braña, el Ortigal o la Ortigal. Y entramos en la Braña. Lo iba a decir yo, pero bueno, ya. Oye, si tienes que resguardarte, que ¿cómo entras ahí? ¿Qué te manda? ¿Cruzar el río ahí? Bueno, zona fácil aquí ahora, ¿eh? Aquí hay que hacer 180 grados para meterte a esa pradería que tenemos aquí. ¿Qué le pasa al puente? ¿Está mal o qué? No. ¡Hostia! ¡Qué original! ¡Mi madre! Oye, hacemos una foto aquí. Mira, pégate un bañín. Saliendo de la pradera hay que cruzar el reguero. Por aquí parece. Y un comiñín. Y volvemos a la zona del monte bajo que tuvimos que sufrir antes, de las escobas. Bueno, ya enlazamos con el camino de vuelta. Venimos allí. Ay, Dios mío. Pues nada, hombre. Agacharse. Es lo que toca. Fran se descojona. Está pensando en el bañar. Ah, es verdad. Con 18 kilómetros y medio según el reloj de Fran. 6:47. 1150 positivos aproximados. ¿Y en cuánto tiempo? 6:47. 6.47. No, 6.47 un poco más. 6.50. Sí, 6.47, 6.50, vale. Pues nada, ruta guapa. 1101 positivo. ¿Qué te pareció? Muy buena. Muy buena. Muy buena. Y Fran, ¿qué te pareció la ruta? Ven para acá. La ruta espectacular. O sea, una pasada. Recomendable 100%. Pero bueno, traer un GPS Sí, y una motosierra. y una motosierra para cortar ahí a un puñal o a los tipo Rambo. Algo así para desbrozar. Pero bien, bien, espectacular. Bueno, aquí lo dejamos. ¡Hala! Hasta la siguiente. Chao. Adiós. Hasta la próxima. Abel. Esto es Adiós. todo, amigos. Adiós.